Buenas tardes a todos quienes están acá presentes en este evento que ha sido días muy intensos, muy favorables, muy positivos porque se van a conversar algunas cosillas que van a saber un poquito más adelante a partir de esta reunión de amigos tanto acá en Chile como amigos internacionales. Me habían pedido una conferencia un poco dentro del entorno del nivel de debate que tenemos. Quería hablar un poco en torno a lo que al presente y las perspectivas del tema de la ufología, porque es importante saber dónde estamos parados y para dónde vamos a seguir, porque estamos en una época no menor, una época en la cual el fenómeno ya es objeto de estudio de universidades ya full, está enmarcado dentro del mundo militar. Estamos viendo el debate que hay en Estados Unidos. Por otro lado, acá en Chile también estamos con estas iniciativas y estamos también encabezando acá en Patagonia un proyecto que hemos logrado obtener varios resultados que hemos estado exponiendo, algunos de ellos en algunos congresos internacionales. No sé quién de ustedes vino al último evento que se hizo acá de ufología. ¿Podrían estar la mano? Acá en Mario. Nadie más vino. Sí, la vez pasada. ¿El año pasado? No, acá. Acá. Ya. ¿Cuál? Entonces no vieron la presentación que hice acá en las luces de la Patagonia y todo el tema. Ya. Ya. Entonces, no, para no repetirme el plato. Hemos llevado adelante un experimento gracias a la iniciativa de un gran visionario, Charlie Clark, que es un filántropo norteamericano que ha instalado los ojos en Chile. Estamos trabajando con él en conservación. Compró una parte, lo que es el campo de Douglas Tompkins, en medio del Parque Pumalín, y ahí instalamos un centro de conservación. Y también estamos llevando a ese centro a trabajar con temas de la conciencia, y también estamos colocando algunas cámaras para detectar fenómenos aéreos de origen no identificado. Nosotros, el experimento en Patagonia tenía dos objetivos originalmente. Partió el año 2018, tenía como objetivo primero registrar la data de la gente, hacer un levantamiento en encuestas de personas que hayan visto el fenómeno comúnmente denominado la luz mala. ¿Quién ha escuchado hablar de la luz mala acá en Chile? Bien, del famoso fenómeno de la luz mala, que es un fenómeno que se da en Chile, en Argentina. La verdad es que cuando uno empieza a abrir el mapa se dan todo el mundo, pero todos les dan distintos nombres. Es un fenómeno bastante más global, lo que lo hace ser bastante más interesante. Hemos discutido mucho, a partir de la data que uno va obteniendo, que enfrente de qué cosas estamos cuando hablamos de ovnis. Fenómeno aéreo no identificado, FANI, etcétera, luz mala. ¿De qué cosas se trata finalmente cuando uno observa la información? Desde 2018 en adelante, entonces, levantamos encuestas, trabajamos con gente, campesinos, puesteros, ganaderos que siguen teniendo estos encuentros con la luz mala, y decidimos en una primera etapa levantar esta data, cruzar información y después ir a los lugares donde ellos estaban viendo estas cosas y colocar tecnología para ver si podíamos obtener algún tipo de información. Y el segundo objetivo también lo logramos cumplir, es decir, logramos obtener datos de la luz mala in situ. Logramos grabar la famosa luz mala, logramos interaccionar con la luz mala, y la luz mala también empezó a ser como una especie de juego con el experimento, porque por cada salida a terreno que nosotros estamos teniendo, el fenómeno se presenta de manera distinta. Hoy día, por ejemplo, les voy a mostrar una de los fenómenos que nos aconteció en octubre del año pasado. Fue la última vez que estuvimos en Patagonia. Nosotros estamos volviendo en mayo, vamos a estar 15 días en Torres del Paine, y donde tuvimos manifestación de este fenómeno por medio de cámaras infrarrojas, pero con una aproximación de este fenómeno a corta distancia. Pensamos que pueden haber estado no más de
80, 90 metros de distancia del punto de observación que teníamos. Apareció a las 3:30 de la mañana, se acercó directamente a un ventanal de donde estábamos con las cámaras colocadas y comenzó a hacer una serie, lanzar unos foconazos de color rojo. Hemos logrado descomponer eso. Hay un instante muy interesante porque teníamos las cámaras fijas y el objeto se empieza a comportar tal cual uno espera que se comporte un ovni. Es decir, cambio en ángulos rectos, pulsaciones a gran velocidad, pero tú mirabas el paisaje y no veías absolutamente nada. Mirabas la cámara infrarroja y boom, boom, boom. Mirabas nada. Mirabas la cámara, estaba ahí. Lo que había hablado un poco Víctor delante, ¿no? Que se manifiesta en distintos espectros, en distintas frecuencias. Pero lo que está claro, que si se manifiesta de tal manera que pueda ser detectado con tecnología, a veces, porque a veces también se manifiesta para ser visto, es porque probablemente nos está invitando a, como diría yo, quizás a conversar en su nivel de dimensión de realidad. Eso es lo que pienso. Pienso que si esto se manifiesta full con un cierto tipo de tecnología que nos está invitando a subir más allá, a trabajar con otro tipo de conceptos, y de eso también me voy a referir ahora, porque en la primera etapa voy a hablar efectivamente de el tema que puede estar influyendo dentro de esto, que es el tema de la conciencia, que algo se ha mencionado también al respecto. Voy a comenzar haciendo como, insisto, una especie de puente entre dos mundos que se comunican y conjugan cuando hablamos del fenómeno OVNI. Es toda la experiencia del observador, toda la experiencia del observador tiene todo un background cultural, tenemos un acervo de información, tenemos un programa, tenemos estímulos, tenemos una serie de emociones que también condicionan lo que estamos contemplando. Y por otro lado, aparentemente hay una realidad, entre comillas, objetiva, que puede ser medible. Una de las cosas que nos ha encantado del proyecto de Patagonia es que nosotros pudimos demostrar que el fenómeno OVNI es más investigable de lo que uno pudiera pensar. Me refiero, hay que quitar el velo de estar en presencia de algo medio esotérico, medio raro. Y si vas directamente a enfrentar el fenómeno como una muestra más de la naturaleza, una expresión más de este universo que estamos desconociendo, vamos, instalamos las máquinas y tenemos una buena predisposición, articulamos algún nivel de lenguaje y eso es posible pedirlo, es posible entablar una relación. Una de las cosas que van a ver al final va a ser un instante que cuando mostré el video de octubre, por ejemplo, nos llamó la atención dos situaciones. La primera de ellas, este juego, este cambio, esta coloración roja, esta energía que inclusive logró teñir todo el sistema, toda la pantalla que tenemos, la teñió de un color rojo, y después se transforma en una especie de cilindro blanco y se desplaza lejanamente. Y solamente veíamos los destellos, pam, 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 blanco. Y en un momento estamos grabando eso, y empieza a destellar y le responde algo de arriba, así, pop, pop, a la misma secuencia. Se está comunicando con algo. ¿Qué implican esos pulsos? ¿Qué implica esa interacción? Desde el punto de vista de las ciencias sociales, eso es directamente interacción. Quizás se está traspasando información, no lo sabemos, pero por lo menos lo dejamos grabado. Eso sí, eso está ahí. Podemos demostrar que hay formas de interacción que producen entre ellos, se traspasan informaciones, como la película Encuentros cercanos de otro tipo. ¿Se acuerdan de eso? Es más o menos lo que estamos viviendo hoy día. Así que, bien, pero en la primera etapa me voy a delimitar el tema de la conciencia, porque a mi entender es un factor esencial para poder quizás aproximarnos a hipotetizar sobre la manera que esta inteligencia, esta forma de conciencia, entre comillas, para mí está claro que es una forma de conciencia, establece alguna forma de puentes comunicantes con los perceptores. Da la idea que en algunas tenemos, durante todos estos ya 70 y tantos años de la era moderna de los ovnis, tenemos mucha información que nos habla de un fenómeno que es de origen que tiene un comportamiento, algunos de ellos de tipo tecnológico, otro fenómeno ufológico que más bien como una especie de presión energética, que son como una especie de plasma que tienen distintos niveles de dimensión, distintos tamaños y distintas formas de accionar.
Ahora, estos plasmas, a mi entender, son los fenómenos más complejos o más fascinantes que el ovni tecnológico. Así, siempre mucha gente dice, cuando ven fotos que andan buscándole la ventanita al ovni, que ¿por qué no le fotografió la ventanita? O en el video, ¿por qué no apareció la puerta? Es decir, intentamos siempre reducir a lo cognoscible o a lo que nosotros esperamos tecnología, porque queremos ver el marciano bajando, probablemente dándonos un saludo de alguna parte. No, nuestra idea ahora es que tenemos que adaptarnos a lo que el fenómeno te está mostrando. El fenómeno de que en vez de que aparezca un predicador con ventana y parezca de repente un fenómeno plasmático, lo hace ser un fenómeno mucho más interesante, porque estamos en presencia de alguna expresión energética que es capaz de modularse en nuestra realidad, es capaz de alterar el tiempo. Y estas formas de plasma son increíbles porque son capaces de generar polimorfismos, cambios de forma y transformarse en seres humanos o seres humanoides o en estructuras, ojo, en estructuras como lo que uno podría entender el concepto de nave. El secreto está en investigar, a mi entender, sobre lo que implica el plasma. ¿Ok? Bien. Voy a ir avanzando acá porque vamos a establecer este puente de conexión entre el fenómeno. Bueno, estas han sido algunas de las... Ya podemos adelantar un poco. Este caso es entretenido igual. No lo voy a pasar tan fácil, tan rápidamente. Entre paréntesis, una de las cosas interesantes de estos fenómenos que siempre se dan en lugares montañosos. Los fenómenos de este tipo sean desde las montañas hacia abajo y donde hay grandes lagos o acumulación de agua. Por ejemplo, a veces han dado manifestaciones de fenómenos semejantes a la luz mala en sectores que son urbanizados colindantes a Santiago. Como en esta ocasión, esta es una investigación que hicimos ya en el 2012 en el sector de Ciudad de los Valles. No sé si conocen Ciudad de los Valles. Ya hubo una oleada en el 2012 que fue increíble. Es decir, los ovnis aparecían sobre esas montañas. ¡Pim! Ahí están, aparecían así en flotilla, como están viendo en esta situación. Ahí está se formaban, soltaban esferas y estas esferas recorrían las montañas y volvían a subir. Estas esferas lograron estar hasta 10 metros de los testigos. Se veían las esferas posarse, los testigos observando todo esto. Realmente fue una oleada increíble. A mí me llamaba la atención la ausencia de prensa. Y ojo, hay que tener consideración de eso, que la prensa generalmente, los reportes de alta relevancia no son conocidos generalmente por la prensa. Aproximadamente un 6% de las cosas que pasan en Chile llegan a la prensa. Hay un 94% que queda en voz de la gente o en el propio silencio de los protagonistas. En este caso, por ejemplo, que fueron las luces fue impresionante. Nosotros estuvimos en el área varias veces. Hay una anécdota, fue justamente de la Navidad, perdón, del 2012 al 2013. La noche de Navidad, sobre una plazoleta, apareció una de estas esferas, pero una esfera enorme, y estaban los padres jugando con sus hijos. Y lo primero que ven, los chicos miran y empiezan a indicar el cielo. Eran cerca de las 12 de la noche. Los papás habían salido con los niños a guardar los juguetes y todo eso, y los niños empezaron a decir: "Pascuero, viejo Pascuero". Confundieron los ovnis con Santa Claus. Entonces estaban felices porque venía Santa Claus. Y los padres tomaron a los hijos y se escondieron. Y los niños lloraban, pero ¿por qué no los dejaban ver al viejo Pascuero? Esta oleada duró hasta aproximadamente mediados del 2013. Y como todas ellas, desapareció. Y eran estos objetos de tipo plasmático, similares a lo que nosotros hemos podido encontrar en el extremo sur chileno. Bueno, a la hora de hablar de temas de la conciencia, el tema del fenómeno ovni y los sistemas de detección, nosotros nos hemos inspirado en este proyecto de Noruega, el proyecto Hesdalen, un proyecto, a mi entender, que tiene la mejor cantidad de datos sobre los fenómenos aéreos no identificados. Hesdalen es muy parecido a la Patagonia chilena. Diría yo que tenemos condiciones climáticas muy similares. Estas luces son registradas del año 84 en adelante, hasta hoy día. El proyecto continúa. Y nosotros tratamos de replicar la actitud de la gente del proyecto Hesdalen de Noruega. Ahí tenemos distintas tomas que han hecho. Este es uno de los casos también interesantes del año 2007.
de unas mejores tomas, porque lo que están viendo, lo que hay abajo, efectivamente es un densitómetro, un medidor de densidad que va viendo en el espectro los niveles de lo que dice, después de lo que dice eso, o que eso es un plasma extremadamente denso o es un objeto sólido. Esto estaba arriba del campamento Hessdalen, donde había un grupo de niños, porque la gente de Hessdalen hacen campamentos con estudiantes de colegio y los motivan a investigar ciencia con el objetivo de cazar ovnis. Es decir, hay chicos que, por ejemplo, a mediados de los 90 hubo una baja en el interés por la matemática y la física. Y este interés repuntó cuando Alan Strand, el director de Hessdalen, genera un programa en el cual vamos a ir a cazar ovnis, a cazar aliens. Y los chicos entusiasmadísimos por eso, por lo que implicaba primero encontrarse con el misterio, segundo la aventura, pues ir a un lugar en la noche, acampar, esperar alienígenas, qué más excitante que eso. Sí. Pero antes de ir a cazar alienígenas, si tú quieres acompañar el campamento, tienes que aprender a utilizar este aparato. Para este aparato tienes que empezar a utilizarse tus cálculos matemáticos. Y ahí empezaron a motivar a los chicos y volvió a subir el interés por la ciencia. Y esto fue tomado en uno de esos campamentos estudiantiles, donde los radares, los chicos que están a cargo de los radares, veían un ovni que iba de un lugar para otro. Los radares detectaron 40 minutos de la aparición de eso, pero al igual que en Chile, salían a mirar y no veían absolutamente nada. Simplemente en los últimos 5 segundos el objeto aparece y hace todas esas evoluciones. O sea, se materializa enfrente. Pero había estado 40 minutos y no veían absolutamente nada. Esto existe registro fotográfico, en video, etc. Y como señalo, es muy similar. En Hessdalen, al igual que en Chile, bueno, entre paréntesis, traten de, quienes tengan ahí, de repente visiten YouTube. Y nosotros tenemos un espacio en YouTube, La Voz de lo Desconocido, que es un programa, un noticiero, un informativo que ya lleva un poquito más de un mes, y nos hemos dedicado un poco a mostrar todas estas cosas que constantemente uno no ve en los programas de ufología, los programas de ufología más estrictamente conocidos, producto de que generalmente no sé, yo cuando asesoro documental y todo eso, pero muchas veces los editores, al no tener un conocimiento del tema en profundidad, generalmente están repitiendo los mismos temas. La idea nuestra en La Voz de los Desconocidos es tomar data inédita. Hicimos un especial sobre el Triángulo de Última Esperanza, por ejemplo. Triángulo de Última Esperanza, que la serie OVNI fue en la segunda temporada, el 5º capítulo, donde colocamos este tremendo triángulo misterioso en La Voz de los Desconocidos. Mostramos lo que pasa hoy día en esta área. Este triángulo apareció en el año 1983 en La Última Esperanza, Punta Arenas, y en paralelo en Hessdalen aparece esto, idéntico. 2 triángulos en 2 lugares con una cantidad de información impresionante, que sean exactamente los mismos fenómenos. Este triángulo misterioso, que es como un triángulo con una trampa de pasto al lado. Los noruegos por lo menos pesaron esto y tienen cerca de 5 toneladas. Es algo bastante difícil de agarrar una trampa de pasto de 5 toneladas, de 4 metros por otros 3 metros y otros 2 metros y tanto, levantarlo sin que se te desarme, aparte de tener los elementos técnicos. Esto no había vestigio de elementos técnicos en eso. Esto es Noruega y esto es Chile. Si comparamos, son exactamente similares. La trampa de pasto está al lado del tipo ahí. Ahí, ¡pum!, Noruega. ¿Qué implica eso? 2 fenómenos exactamente iguales en lugares geográficos completamente lejanos. ¿Qué implica, no? Parece que los ET tenían el mismo topógrafo ahí, quizás el mismo sujeto. Bueno, y gran parte también del fenómeno OVNI, la parte más compleja, es cuando fuera de estos fenómenos que estamos asociando, fenómenos de manipulación de terreno, campo electromagnético, alteración del tiempo, son cuando tenemos la aparición directamente de alguna forma de entidad, alguna forma humanoide, como esta fotografía tomada justamente en Victoria, Entre Ríos, por Silvia Pérez Simondini, nuestras grandes amigas
que tienen el proyecto allá en Victoria de detección de fenómenos muy interesantes. Tomé esta fotografía porque justamente Silvia me contó cuando tomó esto, que era una figura como humana que llegó y se metió al río. De este tipo de figuras humanoides estamos plagados de relatos. Un 40% aproximadamente de los reportes de encuentros con humanoides son este tipo de figuras. Y probablemente en el tiempo esto se le da alguna connotación también, dependiendo del filtro cultural, es yo vi un ser de luz o yo vi a la Virgen, es típico. Reportes de la Virgen, reportes marianos que tienen esta connotación son bastantes. Aquí tenemos el paracaidista Maipú, que es otra forma de fenómenos también, fenómenos de carácter como humanoide que se han visto sobrevolando ciertas localidades urbanas. Todo esto se empezó a implementar a partir de los 90. Empezamos a tener mayor cantidad de reportes de no solamente objetos, sino figuras humanoides, que estas figuras humanoides se ven o en tanto de luz o a veces se ven como en una especie de estado de levitación, como volando sobre algunos sectores urbanos. Reportes tenemos desde Italia, por ejemplo, Rusia y Santiago de Chile. Y ahora vamos a hacer este puente. Cuando hablamos de el tema de la conciencia, es un tema tremendamente importante. La conciencia, que todavía al día que alguien logre descifrar lo que la conciencia, le van a dar el premio Nobel. Así que no quiero tirarme carriles, pero hay distintas formas de aproximación a lo que podríamos entender como conciencia. Algunos hablan de la capacidad de darse cuenta, la capacidad de dar sentido, la capacidad de poder construir un entendimiento, pues hay distintos niveles de conciencia también. Da la idea que el fenómeno ovni podría ser la extensión, como lo plantean algunos autores, de algún tipo de, diría yo, la extensión de una expresión de alguna forma de dimensión en que comenzamos a percibir bajo cierto tipo de estadio, bajo cierto tipo de foco, y que esas dimensiones en las cuales estamos nosotros viviendo, nosotros estaríamos conviviendo con múltiples dimensiones, podrían algunas de ellas a veces, o habitantes de esas dimensiones, de repente cohabitar con el hombre en algunos instantes, y lo que podríamos entender como expresión de fenómenos ufológicos, fenómenos marianos, fenómenos de encuentros con humanoides. Todo este tipo de fenómenos no sería otra cosa que la expresión de esas otras formas de dimensión al cual nuestros sentidos no tienen acceso. Nuestros sentidos son, sabemos, altamente limitados. No me voy a quedar ahí porque ya lo hablaron muy bien mis colegas anteriormente. Nuestros sentidos son altamente limitados, y que estos fenómenos perceptuales serían expresiones de otras dimensiones, de otras realidades, y que no habría mucha diferencia entre un fenómeno paranormal o un fenómeno ufológico. Solamente lo que el background cultural, lo que tu concepto, lo que tú catalogas sería lo que haría la diferencia, como tú entiendes esto. Y dentro de la realidad dimensional, la tecnología nos ha permitido aproximarnos a esto. Por ejemplo, esta fotografía, que es bastante interesante, tomada en Puerto Natales, hace algunos años atrás, muestra una familia tomando fotografías que están ahí mostrándose bebitos, y la siguiente foto, ¡ping!, hay alguien atrás. Ese alguien atrás lo reconocen después como un tío que había muerto 2 semanas antes. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? ¿No? Que estas cosas se manifiesten. ¿Y por dónde se manifiestan? En nuestro sistema de realidad, pero ¿quién los capta? En nuestro sistema electrónico. Entonces, hoy día, con el desarrollo de la tecnología y de las capacidades de detección, es interesante, porque la ciencia nos está permitiendo aproximarnos de manera más directa a estos fenómenos. Con la ciencia y con la tecnología hoy día se están capturando data que es interesante poder interpretar. Y esto se asemeja bastante también a las maneras como de repente existen relatos de encuentros también con humanoides. Como que, insisto, una realidad se manifestara en nuestra realidad, se metiera a esta realidad por un instante, alterara quizá el tiempo y el espacio, y tenemos acceso a niveles de dimensión donde la conciencia probablemente siga existiendo, que podría ser la vida, entre comillas, a post-mortem, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la evidencia parapsicológica con el fenómeno ovni? ¿Y dónde vamos a ir apuntando ahora?
Fenómenos externos que no son controlados por los observadores, apariciones, poltergeist y todo esto. Fenómenos internos que ocurren a nivel de estructura del sujeto, precognición, telepatía, mediunidad, telequinesis y levitación, entre otros. Estos son como los dos grandes cuerpos de la evidencia parapsicológica, lo que comúnmente se estudia. ¿Ok? Punto en común con la ufología. Fenómenos externos existen entre ambos cuerpos de conocimiento, cuyas variables no son controladas por los perceptores. En ambos casos, los testigos expresan una idea de inteligencia por parte de un estímulo de alta experiencia. Hay una correlación entre expresiones energéticas muy semejante al encuentro uno y ciertos fenómenos parapsicológicos. Los fenómenos de las famosas apariciones, ya sea apariciones de seres directamente, como decía, tienen el mismo tipo de correlación. Y no solamente eso, hay las experiencias cercanas a la muerte que fueron investigadas por ejemplo, Kenneth Rings, un psicólogo de la década de los 80, que publica el proyecto Omega. Él encuentra puntos bastante en común en las experiencias cercanas a la muerte, a las experiencias cercanas, a los encuentros cercanos del tercer tipo. Él establece un puente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los tipos que ven humanoides en una carretera descendiendo desde una especie de luz, y estas figuras luminosas es como el viaje en el túnel. Tienen elementos muy, muy interesantes. ¿No será que esto obedezca a un sistema que es único y que, insisto, nosotros le damos distintas categorías? Es posible. Fenómenos internos. Existen experiencias parapsicológicas en la cual algunos testigos aseveran haber tenido encuentros cercanos, ya sea con hombres o presuntos tripulantes. Las mismas se habrían generado posterior a dichas experiencias. También a veces hay fenómenos paranormales que son precognitivos. Hace un tiempo atrás me tocó justamente investigar el caso, por ejemplo, de un sujeto que soñaba continuamente con que tenía que ir al cajón del Maipo y atravesar un túnel determinado, y del otro lado del túnel lo secuestraban, y tuvo por lo menos 6 sueños seguidos, así, continuamente, hasta que el tipo hizo el viaje y lo secuestraron. Es decir, así de simple. Parece que ya andaba medio nervioso, pero entonces da la idea que nuestra mente, una parte de nuestra estructura mental, es el gran comunicante también con este otro mundo. Por eso es súper importante ver lo que pasa con nosotros, cómo procesamos y qué implica el estar consciente y el estar vivos. Hay un ejercicio interesante que uno puede hacer de reflexión al respecto. Me da la idea que la experiencia de la vida, la experiencia de la conciencia, es quizás una apuesta del universo por hacernos evolucionar hacia algo mayor, y nosotros seríamos quizás un proyecto importante dentro de la realidad. El hecho de ser conscientes, de estar acá reunidos, sensibilizarnos, modificar la naturaleza externa, desde hacerle cariño a un animalito, a plantar una semilla, etcétera. Estamos como destinados a quizás ser puente de generar alguna forma de vida, de generar o cuidar la vida. Es posible, pero con la libertad no sabemos mucho ocuparla. Después las noticias no, que estamos como cumpleaños mono, pero bueno, eso es independiente, ¿ok? Hace un tiempo atrás, y esto nunca lo había presentado, a mi entender, el estudio, uno de los estudios que más remarca el puente existente entre el tema de la conciencia, los fenómenos paranormales y el fenómeno ovni van en un mismo real, y que hay algo del otro lado que da la idea que puede estar tomando estos monitos que somos nosotros, estos pitecus, y nos está intentando empujar a hacer algo mejor. Hace un tiempo atrás, justamente, el doctor Gad Mitchell, por medio de Rey Hernández, su brazo derecho en este estudio, me invitaron a participar de un estudio que tenía como finalidad medir las consecuencias de los encuentros cercanos del tercer tipo. Es decir, ¿qué pasa con la gente que tenía encuentros con humanoides? Sí. ¿Qué pasa con ellos directamente? Entonces, Edgar Mitchell creó una fundación llamada Free, y en esta fundación fue el coordinador de Latinoamérica de este estudio. Hicimos 2.600 entrevistas, 2.600 encuestas a 2.600 personas que habían tenido estos encuentros cercanos con humanoides en todo el mundo. Hubo dos psicólogos que fueron los encargados de la parte metodológica de la encuesta. La encuesta se aplicaba en tres formas, en 3 niveles, en 3 etapas, y íbamos mientras íbamos verificando la data, y las personas que iban llegando al final
porque había que descartar. Nosotros no nos servía gente que estuviera viendo extraterrestres en meditación, en sueño, no. Que la persona estuviera consciente, ese tipo de gente es la que nos servía. Los resultados fueron bastante interesantes. Aquí está uno de los coordinadores, que fue el doctor Ruby Chill, es un astrofísico de la Universidad de Harvard, que es uno de los tipos también de los autores de textos sobre la conciencia hoy día más interesantes que yo recomiendo. Entre paréntesis, tanto Rudy Chill como Edgar Mitchell, ellos nunca decían públicamente que habían tenido experiencias ovni. Rudy Chill asevera haber tenido experiencias ovni que le cambiaron la vida, pero los tenía, como decimos, cayó que el loro. Es como Gary Nolan también, hoy día este científico de Stanford que ha entrevistado a Fer en varias oportunidades, también tienen encuentros cercanos de la idea que esta gente toma la academia, pero va más allá de la academia, productos que quieren dar cuenta de la realidad independiente a los dogmas en los cuales puedan estar viviendo. Rey Hernández, el cofundador, Rey es un abogado que vive en Miami, tuvo una experiencia en encuentro cercano también que le cambió la vida. Él fue uno de los coordinadores a nivel internacional de este estudio. Gran parte tenemos varias como tortas con varios resultados. Aquí hay algunos, por ejemplo, que hablan si han visto alguna vez algún tipo de nave controlada por alguna inteligencia, ya sea aterrizado en el cielo, que no haya sido manufactura humana. Aproximadamente diría yo, ¿cuántos salen? Claro, el 77 dice que ese encuentro con el humanoide fue posteriormente haber visto una nave que tenía algún tipo de inteligencia detrás. Es interesante que hay otro tipo de personas que tuvieron contacto con humanoides, que era un 22 punto tanto por ciento, que no tenían el ovni al lado. Algunos hablan de que ese encuentro cercano le llaman el encuentro cero, que cuando tienen un encuentro con una entidad, pero no hay ningún tipo de aparatitos. ¿Ok? Si han tenido algún tipo de mensaje telepático, aproximadamente 66.6% dice haber tenido comunicación telepática dentro de la experiencia en sí de encuentros cercanos. ¿Cómo describen su experiencia? Neutral, un 11%, igual positiva y negativa un 17%, muy negativa un 5%, y muy positiva el resto, bastante más data que un 66.46%. Bueno, es interesante, aquí dice 1.700 personas han tenido experiencias paranormales en su hogar. 1950, el 81% que tomaron la muestra de la encuesta en la fase 1 han tenido experiencias fuera del cuerpo, ¡pum!, se empezaron a doblar. 37% en la fase 2 tuvo experiencias cercanas a la muerte, si tuvieron un contacto, ¡pum!, con el famoso túnel. 73% ha visto algún tipo de fantasma o espíritu después de la experiencia. 67% ha tenido memorias de vidas pasadas. 47% ha reunido y ha conversado con alguna persona fallecida. 29% ha canalizado una inteligencia no humana. 49% han visto su experiencia en el espacio. 45% tiene recuerdo de visitas comúnmente llamadas del mundo de los espíritus. Y hay que reconocer que un 50% dicen haber tenido remisión de enfermedades. Es decir, estaban enfermos, tuvieron un encuentro cercano, uy, me mejoré, ¿no? Entonces, si es una experiencia que no es transformativa, es absurda. Es una experiencia transformativa, pero sobre todo lo que pasa con esta gente es que sus vidas cambian, sus vidas colocan en seres humanos bastante más mansos, bastante más preocupados en cuestiones de tipo filosófico, religioso, espiritual. Esta gente empieza a comenzar un camino de búsqueda. Y ese camino de búsqueda, insisto, es un ejercicio de desarrollo para la conciencia. Por lo tanto, da la idea que una parte de este estímulo, de este fenómeno, podría tener esa diría yo, esa función de ser un fenómeno transformador en una muestra determinada de seres humanos. Bueno, vamos a ir ahora finiquitando un poco con parte de los resultados. No me quiero meter acá en Skinwalker Ranch porque ya hay mucha información de Skinwalker Ranch. Ahí está el coronel John Alexander, que es uno de nuestros mentores. John es el segundo de Skinwalker Ranch, pero no me voy a referir a Skinwalker Ranch, porque Skinwalker Ranch
en resumen, es el resultado de estos dos mundos, diría yo. Para mí lo que pasó en Skinwalker Ranch, este rancho en Utah, que fue un principio comprado por un multimillonario de aeronáutica, Robert Bigelow, se presentaban fenómenos tanto paranormales como ufológicos, pero hoy día hay mucha información de Skinwalker Ranch, así que me voy a ir directamente a lo de Patagonia. Es decir, lo que quiero señalar directamente es que toda la data apunta que este fenómeno, este estímulo, este fenómeno de origen no identificado, tiene una relación bastante directa, por lo menos hay un efecto en la conciencia que puede ser medible, da la idea que puede ser un fenómeno que esté estimulándonos de alguna manera, a mi entender nos está empujando a alguna forma de evolución, y es posible que esas pulsos de luces también estén infiriendo dentro de la mente humana, que es un poco el estudio que hizo Gary Nolan, a mi entender, en Stanford, que logra determinar que las personas que habían tenido un encuentro cercano tenían unas dos zonas del cerebro completamente modificadas. Por lo tanto, si eso no es consecuencia de alguna intervención, ¿qué cosa es? Vamos a ir directo, ya vamos a ir terminando con lo último que hemos grabado, lo último que tuvimos de la luz mala. Diría yo que me carga llamarle luz mala también, porque se me están insultando, ¿no? Pero el último, aquí estuvimos haciendo un trabajo, tenemos un video bastante largo que alguna vez lo voy a reconocer entero, de una de las formas como este fenómeno se ha ido presentando en Patagonia. A ver, antes del video voy a mostrar un poco. Nosotros hemos podido, por ejemplo, observar, al igual que en Hessdalen, que este fenómeno se coloca en la fecha, está equivocada, la fecha no era correcta, la cámara ahí no está configurada. Estos fenómenos se han colocado como en este instante, por ejemplo, a baja altura. De repente estás en Patagonia, estamos en Torre del Paine, y estamos recibiendo pequeños estímulos como flashazos, colocamos las cámaras y se colocan a baja altura estas luces y se subdividen en dos o en tres. A baja altura y de repente desaparecen, como que fuera algún tipo. Siempre me da la idea de que comienza esto como una forma, especie gaseosa, que toma una consistencia y da la idea de que efectivamente estuviera interaccionando con los observadores, porque muchas veces como que llaman a colocar las cámaras y se colocan directamente para ser videograbados. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un mismo objeto que hizo todos esos cambios de luz. Vamos a ver de frente el material, donde es un mismo objeto que está pulsando y se coloca de un color anaranjado, rojizo, verde, en fracciones de segundo. Y ahí empieza a generar también un cambio en la energía externa y culmina en lo que están viendo ahí al fondo, que es como una especie de cilindro gris. Esa es la consistencia interna del objeto que estaría produciendo todo el ruido. Eso sería, da la idea, un objeto concreto. No sería simplemente un plasma altamente denso, sino ese plasma estaría siendo producido, a nuestro entender, por eso, que estuvo volando frente a nosotros un buen rato. ¿Ok? Aquí tenemos otra también toma de la luz mala. Este objeto estuvo a no más de 7-8 metros de distancia de nosotros. Esto fue el año pasado, principio del año pasado. Estuvo este objeto, aparecía a una distancia, calculamos, de 50 metros del punto donde estamos, en el Hotel Tierra Patagonia, entre los matorrales, como si estuviéramos acá, por ejemplo. Y a 30 metros vemos una luz pulsante haciendo una serie de movimientos a partir de la 1 de la mañana, como que nos iba a buscar al hotel. No nos movíamos de los hoteles, pero venía a hacer la tarea a la casa. Y aparecía el fenómeno. Fueron 3 días que pudimos ver eso, pero a la hora de tomar la cámara e intentar hacer foco, el objeto desaparecía, porque no quería ser grabado. El último día logramos realizar efectivamente la toma, cuando
aparece a las 3:30 de la mañana. Si fue bien desgraciada la luz, estuve en vilo hasta las 3:30, un cuarto para las 4 y empieza a llover. Y cuando empieza a llover, las lluvias son, como tú estás en la Patagonia, empieza a llover y empieza a pulsar de manera muy fuerte. Y ahí partimos corriendo, estábamos con las cámaras y mientras que era como bien conductista la cosa, porque se ponía más intensa y mientras más llovía nosotros mojándonos así, pero logramos captar efectivamente ese fenómeno. Y ese fenómeno se veía como en principio un fenómeno juguetón. Entonces, no sabes si de repente parte de esos fenómenos dan ideas fueran como una conciencia propia o conciencia en sí misma. Entonces tendríamos distintos grupos de expresión de esta misma realidad. A veces, como estos fueron fenómenos juguetones, bueno, tenemos varios mitos de varias culturas que hablan de, cuando hablan de hadas o hablan de este tipo de luces, en Escandinavia sobre todo les dan cierto tipo de atribución de índole psicológica. Esto también es otra secuencia tomada dentro de nuestras observaciones directamente en cerca de Puerto Natales. Aquí van a ver dos tomas del mismo punto. Esto es Puerto Natales, 4 de la madrugada. Es un área, es una bahía que hay hacia el interior. Esto está con cámara normal. Y cuando encendimos la cámara infrarroja, teníamos el objeto ahí. Es una cámara infrarroja, tenemos una tremenda esfera que está blanca, grandota. Sin embargo, tú mirabas en positivo, no veías nada. Y tenía la esfera ahí. Logramos grabar efectivamente la esfera hasta que se retira, pero solamente siendo captado por la infrarroja. Y vamos a finiquitar con este video, un par de videos. Este es uno de los videos más entretenidos, más anecdóticos que tenemos, porque fue un lugar llamado Tercera Barranca en Torres del Paine. Habíamos llegado, el punto de observación donde hacemos nuestra vigilia se llama Aguasi, que son unas cabañas así que están empotradas frente a Torres del Paine. Estaban ocupadas un par de estas cabañas, tuvimos que, junto con otro de mis colegas, quedarnos 2 noches en un sector llamado Tercera Barranca. Y la noche que llegamos a Tercera Barranca, yo no me gusta perder el tiempo, estoy en el Paine y quiero salir a hacer vigilia al tiro, así que estoy como súper condicionado. Mi amigo se fue a dormir, llegado la 1:30 de la mañana, salgo por un estacionamiento que tenía que Tercera Barranca, es una cabaña que está habilitada para hacer turismo, y en un instante veo una luz blanca, grandota, así, una luz que yo pensé que era un vehículo, un tipo llegando, un turista llegando tarde. Yo me quedo así, detenido, parado, no quise caminar dije, voy a esperar que llegue. Ya 5 minutos no llegaba nunca, todavía estaba la luz así radiando. Dije, qué rara esta situación. Y ¡pum! Se apaga la luz y tenía 2 perros pirineos grandototes que empiezan a ladrar hacia una cerca. Y en esa cerca aparece una bola, del tamaño de una bola de pelota de fútbol. Se eleva esta bola y después baja. ¡Pum! Dije, wow, la luz mala. Lo que hago, enciendo la cámara infrarroja y no la veía. Qué absurdo, es decir, ahora estaba visible a los humanos, pero no quería grabarse. Dije, ¿cómo estaba controlando esto? Entonces llego, agarro una linterna táctica que tenía, ¡pum! Le pego el pencazo y la grabo. Dije, lero, no te escapaste, ¿no? Le empiezo a grabar, a grabar. Vamos a ver parte de eso, que es muy interesante porque tenía un comportamiento realmente inteligente. Eso, de repente, cuando más subía la intensidad de la luz, se quedaba como fija. Bajaba la intensidad de la luz, se corría detrás derechamente del poste. Y acá está. Ahí está la luz. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven esa pelota? Ahí está, la luz mala. Mire, está cerquita. Cerca. Lo más interesante es que ahí se apaga. Y se vuelve a encender. Aparece. Estamos jugando así como lo que edito pelea. Así. Yo le tiraba la luz y la cosa esa ahí, frente a mí. Frente. Hice varias tomas. Ahí está, empezaba a jugar, empezaba a pulsar. Observen, está ahí. Está ahí. Cerquita la bola.
Entonces cuando me dicen que los fenómenos de este tipo cuestan, no, las winchas. Hay que tener voluntad, tener paciencia y un poco de suerte. Pero la cosa es que uno los puede grabar. ¿Ah? No me disparen, por favor. Él hacía. Ahí está, desaparece, vuelve a aparecer, empieza de nuevamente. Ahí no hay nada. Y va a volver a aparecer. Pero de repente subía, bajaba, se metía detrás de un... Hay una solarización que hicimos. La solarización es una... Perdón, ahí está. Ahí vuelve a aparecer. Ahí está, de nuevo. Tampoco como más tenue, pero está ahí. Ahora, por ejemplo, cuando... A ver. Dame un segundo. Bueno, la cosa que les explico, esa luz, tengo otra de las tomas donde están los perros encima. Ya se me está yendo el tiempo, así que voy a saltarme a los últimos pulsos. Esa luz yo decía acercarme a aquello. Yo creo que cualquiera, como nosotros que estamos acá, que tenemos un interés en esto y tenemos una evidencia así, ¿qué es lo que tú quieres? ¿De qué se trata? Y te acercas. Y me acerqué, me sentía seguro porque estaba con los perros y eso estaba así, y yo cuando voy con una distancia como de aquí, a ver, de aquí a la silla, eso que está ahí se eleva, se transforma en una pelota chiquitita y aparece una cosa negra, un bulto negro, un tipo negro, así, gigante. No tenía rostro, era como, te explico, era como si algo estuviera metido debajo de algo negro. Porque no tenía rostro, no tenía cara, no tenía nada, pero era una figura negra. Yo no esperaba encontrarme con eso. Es decir, lo que menos esperaba encontrarme con algo es que se transformara en una figura humana. Y eso empezó a caminar hacia el sector izquierdo. Y caminó porque sentí perfectamente que tomaba contacto con el suelo. Y yo a lo Michael Jackson también caminé, pero para atrás. Caminé caminata lunar y me dio rabia. Por último, haberle dicho bienvenido a la Tierra, no sé, cualquier cosa, pero arrancáis. El cerebro reptil me traicionó. Y estaba pero súper quemado con eso. Bueno, me encontré con 3 testimonios que vieron exactamente lo mismo en la misma zona. Y ahora supe que en History Channel es un documental donde unos policías norteamericanos vieron exactamente lo mismo. En Tierra de los Navajos, donde ven una bola de luz, dice que la persiguen, esta bola se le hace por un tipo de negro que lo alumbran con un foco y era más oscuro que la noche. Y ojo, que en parte esta grabación es muy larga. La hemos analizado y en parte de la grabación aparece parte de ese tipo de negro, lo tengo grabado. A ver, cuando lo tengamos procesado se lo voy a mostrar, ojalá les pene. ¿Sí? Frente a Torres del Paine. Es que todas las Torres del Paine están rodeadas. Ya, voy a terminar con este. Vamos a ver dos más. Este es el objeto que va cambiando, va pulsando. Observen la cantidad de destellos que va haciendo. Rojo, calipso, rojo, rojo, calipso, calipso, rojo, rojo. Ahí le colgamos un filtro. Vamos a verlo un poco más ampliado. Ahí está. Calipso fuerte, rojo, rojo, ya como girando, 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 girando. Rojo, boom, rojo. Rojo, 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 boom. Ahí está. Detenía la imagen, observen. Es un calipso increíble, rojo, al destello. Guarden bien ese color, bien ese color. Verde, un verde que no tiene nada que ver con el color original, con eso. ¡Pum! Y ahí empieza a aparecer el cilindro en el interior. Y ahí está. Eso está, pero claro, y entonces lo tuvimos frente a nosotros. No es impresionante. Se van a terminar todos yendo al Torre del Paine, no sé. Ya, aquí vamos a terminar con este. Y este es el que se me colocó en la ventana, este lo habíamos con infrarrojo. Por favor, mucha atención, ahí está. ¡Tum!
¿Se dan cuenta? Es el chispazo rojo. ¡Tum! Y que tiene la misma intensidad del otro rojo. Por eso es que lo tenía al frente, iba cambiando, después cambiaba de lugar. Estaba ahí, estaba más abajo. Después volvía a subir para un costado. ¡Pum! Ahí se puede hacer ese sector. Yo lo intentaba atrapar, se me corría para el medio. Pero estuvo jugando todo el tiempo frente a nosotros. ¡Pum! ¡Pum! Ahí. Pero si tú te sacabas el infrarrojo no veías absolutamente nada. Y para terminar, aquí la siguiente secuencia de octubre, que es justamente, si me puso, no, este es el perro, no, esta es la solarización, me equivoqué. No, pero observemos, aquí está el perrito, este es el mismo video, tercera arranca, y van a ver, el objeto está de negro ahora, porque hay una, le decimos justamente solarización, pero negativización, para ver si ahí está el perro, uno de los perros que le está ladrando la ola, y ahí aparece la ola, ahí está, y ahí se mete detrás del poste la ola, y ahí vuelve a salir, y el perro ahí seguía ladrando. Y ahí sale la esfera y queda ahí dando vueltas. La esfera juguetones. A ver. No. Me comprometo, la siguiente etapa vamos a hacer otro día, ¿no? Porque no estoy comiendo mucho el tiempo. Eso, bueno, tenemos mucha data de lo que está pasando en Torres del Paine. Lo que acaban de ver ustedes es información así fresquita de las cosas que están ocurriendo hoy día. Vamos a ir en mayo, espero llegar a una red. Por si aparece esa cosa negra, lo voy a meter, le voy a tener la red encima, lo voy a amarrar. Digo que estamos bajo muy buenas perspectivas. Yo soy re optimista en función de estamos obteniendo buena información. Y esa buena información es bueno compartirla, es bueno entenderla, discutirla y darnos cuenta que el fenómeno OVNI quizás es un fenómeno mucho más cercano al hombre, es una cosa que está mucho más acá que allá. Es que simplemente hay que entender de cierta manera como nos relacionamos con el universo, con la vida, para poder quizás establecer un puente comunicante con algo que pueda estar mucho más armónico, equilibrado de lo que nosotros pensamos. ¿Okay? Muchas gracias. Por supuesto, a la gran presentación.